siempre hay, normalmente, arterias, sangre oxigenada y venas, sangre sin oxigenar. Ahora, el corazón es una bomba que va a impulsar todo esto. El sistema cardiovascular o aparato cardiovascular es un sistema cerrado, como ustedes pueden ver, es cerrado. ¿Ya? Entonces, la sangre debe circular por todo el sistema sin salir al exterior. Normalmente la sangre no sale al exterior. Si la sangre sale al exterior es porque hay una lesión en el sistema cardiovascular que permite que la sangre salga. La lesión puede ser una falla, una ruptura, un traumatismo que se puede romper, o puede ser también que no necesariamente salga la sangre, puede ser que también salga el plasma, ¿no? Pero eso ocurre cuando hay una éstasis, cuando la vena se dilata y se filtra el líquido de la sangre que se llama plasma. O sea, cuando el contenido intravascular es el tejido sanguíneo. La sangre está formada por plasma, que es un líquido que tiene otras sustancias disueltas y tiene células. Entonces, en algunos casos se escapa toda la sangre completa cuando hay una hemorragia, ¿no? En otros casos, cuando hay una fractura, una ruptura, un traumatismo, etc., se desgarra una arteria, una vena y sale la sangre. Pero en otros casos, el vaso sanguíneo se distiende, se estira tanto que se filtra a través de sus paredes el plasma, no se sale toda la sangre, solamente el plasma sanguíneo. Entonces eso produce, sobre todo en personas que tienen varices, que tienen éstasis venosa, que se le hinchan las piernas. Es el líquido que se salió de la sangre. Entonces, normalmente, como yo les decía, la sangre está girando, impulsada por la bomba principal que es el corazón. Hacia el lado arterial no hay ningún problema, la sangre es bombeada por el corazón. Pero el problema es, en el caso de nosotros los seres humanos, el retorno venoso. El retorno venoso a nivel distal, la sangre tiene que regresar, la misma sangre que salió tiene que regresar al corazón. Pero antes de regresar tiene que pasar por el hígado, por los riñones, para que sea purificada hasta que llegue a los pulmones, donde termina su ciclo y bueno, regresa al corazón. Para regresar la sangre, tiene que ir en contra de la gravedad, ¿no? Por lo tanto, estamos la mayor parte de pie, sentados, caminando, entonces la sangre tiene que ir en contra de la gravedad. Y no tenemos un corazón en los pies que bombee la sangre. El corazón bombea para que la sangre salga, pero no influye mucho para que la sangre regrese. Entonces, para que la sangre regrese, están diseñadas las venas que internamente tienen válvulas. O sea, las venas, las arterias y las venas son dos conductos que internamente, en el caso de las venas, sobre todo las que son las miembros inferiores, tienen internamente unas estructuras que le llamamos válvulas. Esas válvulas impiden que la sangre regrese, favorecen el retorno de sangre hacia el corazón. Es decir, la válvula sale hacia arriba y la sangre sube. Si la sangre quisiera regresarse, las válvulas se cierran. El mismo peso de la sangre hace que las válvulas se cierren. Y eso permite que la sangre suba. Además de válvulas, las venas tienen un músculo, que vamos a ver después de eso. Y adicional a eso, los músculos que se encuentran rodeando las venas también van a favorecer. Por ejemplo, los músculos estriados esqueléticos se encuentran. Uno de los músculos más importantes son los músculos que se encuentran en la pantorrilla, ¿no? Los sólidos que se encuentran en la pantorrilla, esos músculos se contraen y ayudan a que la sangre suba, ¿no? Entonces, el músculo de la vena y músculos estriados esqueléticos que rodean la vena, todo esto favorece que la sangre regrese al corazón, ¿no? Entonces, retorno
retorno venoso. ¿Sí? ¿Cuál es el caso de, como decía, de las varices, ¿no? Porque gran parte está en los miembros inferiores y es sería para no suceder equilibrio, o la falla en el retorno venoso. Claro, hay personas, por ejemplo, que cuando ya son mayores, tienen 70 años, un poquito más o un poquito menos, sus músculos se vuelven flácidos con la edad. Entonces los músculos son flácidos, entonces no hay músculo, no tienen suficiente tono muscular y no comprimen a la vena. Entonces es mucho más frecuente ver a viejitos con varices que a jóvenes con varices, por el tono venoso, por el tono muscular de sus músculos de los miembros inferiores, los músculos que acompañan a la vena. Y acá, en el caso de las varices, hay un problema congénito. Las personas que tienen varices generalmente tienen familia de varicosos. ¿Por qué? Porque las personas nacen con el músculo intrínseco, o sea, este músculo que está acá, muy débil. Nacen con eso. Entonces, eso se hereda. Entonces, el músculo propio de la vena es muy débil. Y eso lo hereda uno a sus hijos, y así sucesivamente todas las generaciones. Entonces, es fácil, cuando el músculo de la vena es muy flácido, la sangre tampoco no puede subir. Entonces, por eso le decía que son tres condiciones. Uno, que tenga válvulas, pero que tengan unas válvulas adecuadas, que funcionen, que impidan el reflujo, porque la válvula sale hacia arriba, la sangre sube. La válvula se cierra y automáticamente ya no, cuando la sangre sube se llama flujo. Si la sangre intenta regresar, eso se va a llamar reflujo. Reflujo significa que la válvula no funciona. Si la válvula no funciona, entonces se abre y la sangre regresa hacia el miembro inferior, eso se llama reflujo. Número uno son las válvulas. Número dos, que la misma vena tenga el músculo adecuado, ¿no? que sea un músculo que tenga una tonicidad, que tenga un poder de contracción adecuado. Y número tres, que los músculos que rodean a las arterias y a las venas, sobre todo las venas, sean también músculos que funcionen, que se contraigan. Esas tres son características para que haya el tono venoso, ¿no? para que haya retorno venoso. Cuando falla algo de esto, se empieza a formar las varices en los miembros inferiores. Entonces, ¿por qué? Porque, como les decía, fácil es que el corazón se contraiga y bombee la sangre. Difícil es que del pie esa misma sangre regrese. Porque el pie no tenemos un corazón que bombee, ¿no? Entonces, por eso participan estas tres estructuras. Solamente cuando la sangre llega hacia el abdomen, la cavidad torácica influye. ¿Cómo así? La cavidad torácica tiene presión negativa. La cavidad abdominal tiene presión positiva. ¿Qué significa eso? Que cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a alguien le cortan el abdomen con una pelea, le cae un cuchillazo? ¿Qué pasa con las vísceras? Las vísceras salen al exterior. ¿Por qué? Porque la presión abdominal es positiva. Quiere decir que hay una presión alta en el abdomen y eso expulsa las vísceras al exterior. Pero ¿qué pasa si alguien le hincan el tórax? Los pulmones no le salen. Los pulmones se colapsan. Se cierran, ¿no? Se llama telectasis, se colapsan los pulmones. Entonces, ¿por qué? Porque los pulmones, la cavidad torácica tiene presión negativa. ¿Para qué sirven esas diferentes presiones? Para que cuando la sangre llegue hacia el abdomen y esté cercano al tórax, la presión negativa del tórax aspira la sangre. Favorece a que la sangre ingrese al tórax. Y si la sangre ingresa al tórax, ingresa rápidamente al corazón. Entonces, la presión negativa favorece eso. Presión negativa torácica favorece que la sangre ingrese a la cavidad torácica y eso llega más rápido la sangre al corazón. No, es la única ayudita que tiene la sangre. Después no hay otra. El retorno venoso está influido por estas tres características: la válvula, el músculo propio de la vena y los músculos estriados que rodean a la vena. Y luego, como les decía, el tórax de presión negativa. Entonces, eso es, les explicaba eso porque mucho se habla de la parte del corazón que bombea, pero no se habla mucho de la otra parte, ¿no? La parte del retorno venoso que nos trae muchos problemas que pasan desapercibidos. Más frecuentes son las varices. El principio de capilaridad no aporta el tema del flujo venoso. Sí, pero eso es nivel de aquí, adentro. Eso es acá. Eso va a nivel capilar, como tú mismo lo dices, ¿no?
Eso es en un plexo ya microscópico. Pero un vaso grande, una arteria, una vena femoral, una vena safena, una vena, cualquier tipo de vena, no tiene estamos hablando, ¿cómo si la sangre está en la vena safena, cómo va a subir de la vena safena, ¿no?, a la femoral? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube la sangre? En contra de la gravedad que puede, ¿no? Ahí no influye la capilaridad. Ahí lo que influye son las fuerzas de contracción del músculo, de la vena propiamente, el músculo que rodea la vena, que es el músculo estriado, y las válvulas que las válvulas abren solamente hacia arriba, para que la sangre suba. Si la sangre se quisiera regresar, las válvulas se cierran. Cuando hay insuficiencia valvular, quiere decir que estas válvulas no cierran, se abren, entonces la sangre sube y se regresa, porque las válvulas están abiertas. Entonces hay insuficiencia venosa o insuficiencia valvular, ¿ya? Lo otro que mencionas ya es a nivel microscópico, no estamos hablando de eso. Entonces, como decía, hacía mucho énfasis en eso porque se habla poco de la parte del retorno venoso. Mucho se habla del corazón, que es muy importante, pero se le resta importancia a esto, y esto de acá nos trae muchas enfermedades que son frecuentes. Por ejemplo, ¿qué origina una insuficiencia venosa? Origina éstasis, lo cual hace que la sangre se vuelva se estanque y se condicione la formación de trombos. ¿Y qué origina la trombosis? El trombo es cuando la sangre se coagula y obstruye una vena. Los trombos se pueden fragmentar y lanzar émbolos, que son fragmentitos de trombos que suben y van a ir a los pulmones primero y después pueden ir al corazón, produciendo infartos pulmonares o cardíacos, ¿no? Entonces, la tercera causa de muerte por problemas tromboembólicos son los problemas de embolia pulmonar, ¿no? Es la tercera. Y la primera y segunda son problemas cardíacos que producen infarto y miocardio, y la segunda es los accidentes cerebrovasculares, que están a nivel sobre todo a nivel de la base de cráneo, ¿no? Lo que se conoce como polígono de Willis. Entonces, esas son las tres causas más frecuentes de muerte súbita, ¿no? Que suba bruscamente la presión arterial, se rompe una arteria a nivel del polígono de Willis, a nivel del cerebro, y la persona, en el mejor de los casos, queda hemipléjica, y en el peor de los casos muere, o que le dé un infarto agudo de miocardio, pues de repente se sabe de su infarto de miocardio, de repente muere. Y la tercera causa son los fenómenos tromboembólicos pulmonares. Esas son las tres causas, ¿no? Y tiene que ver mucho con este problema de los vasos. Entonces, los elementos vasculares son muy importantes. Y el centro del corazón. Entonces, acá vamos a colocar nuevamente aparato cardiovascular, el órgano más importante, corazón, pero además tenemos vasos sanguíneos, que tenemos aquí arterias, tenemos venas, ¿y qué más nos faltaría? Y el tercer elemento, el tercer vaso, que también participa en el flujo de los líquidos corporales. ¿Qué? No, los linfáticos. Los linfáticos. Esos son los tres tipos de vasos que se encargan de la circulación de todos nuestros líquidos corporales. El líquido corporal no solamente es sangre, también está la linfa, ¿no? Y entonces el corazón. El corazón lo vemos acá, en esta zona que está por aquí. Vamos a ver un poquito más de aumento. Bueno, además está de decir que tenemos una circulación mayor y una circulación menor, ¿no? La circulación mayor es la que se va a dar, la que sale del corazón, ¿no? Y va a distribuir la sangre a todo nuestro cuerpo. Esa es la circulación mayor, o también llamada circulación sistémica. Y la circulación menor es lo que aquí está considerado como circulación pulmonar, ¿no? La circulación que va al pulmón es lo que se conoce como circulación menor, ¿no? Circulación mayor o sistémica, la que lleva la sangre a todo nuestro cuerpo y regresa la sangre de todo nuestro cuerpo hacia el corazón, esa es circulación mayor. Y la circulación menor es aquella que va
exclusivamente al pulmón y del pulmón regresa la sangre nuevamente al corazón, ¿no? Cada una tiene funciones diferentes. Entonces, en el caso de la circulación mayor, es la oxigenación de todo nuestro cuerpo y el retorno de la sangre sin oxígeno al corazón nuevamente. Y en cambio, la circulación menor, que es la pulmonar, el objetivo es básicamente oxigenar nuestra sangre. La sangre sin oxígeno va a ir hacia los pulmones, se oxigena, bota el CO2, se oxigena y regresa nuevamente al corazón. Esa es circulación menor. Y aquí ocurre lo que te decía, que hay excepciones en la norma. Las arterias, sangre oxigenada, las venas, sangre sin oxígeno o desoxigenada. Acá en la circulación menor eso se interrumpe, se altera. En la circulación menor vamos a ver que la arteria pulmonar, que está acá, del ventrículo derecho, sale una arteria hacia los pulmones, se llama arteria pulmonar, se va a ir hacia el lado del pulmón derecho, pulmón izquierdo. Es una arteria. Sin embargo, esta arteria lleva sangre desoxigenada, ¿no? Asimismo, del corazón, de los pulmones van a regresar 4 venas hacia la aurícula izquierda. 4 venas. Estas venas son venas, pero están llevando hacia el corazón, aurícula izquierda, sangre oxigenada, ¿no? Siendo venas. Por eso les decía que hay excepciones en la norma. No todas las arterias llevan sangre oxigenada, excepción las arterias pulmonares. No todas las arterias, no todas las arterias llevan sangre oxigenada, con excepción la arteria pulmonar, ¿no? Que lleva sangre sin oxígeno. Y no todas las venas llevan sangre sin oxígeno. Acá tenemos las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Es la primera excepción que vamos a ver. Bien, entonces corazón, arterias, venas y linfáticos. El corazón es la bomba principal de nuestro cuerpo. Y hemos visto que acá está formado principalmente por el miocardio, que es un músculo que no lo podemos controlar, es un músculo estriado, ¿no? Su unidad son los sarcómeros ya lo conocen, es de control involuntario, no podemos controlar la contracción del corazón. Entonces, ¿qué tipo de músculo es el corazón? ¿Músculo? Estriado. Músculo estriado. Este va a cambiar. Entonces, el corazón tiene 3 capas. Una primera, yendo de adentro hacia afuera, es decir, de la parte interna, ¿no? De la parte interna, que tiene contacto con la sangre, se llama endocardio. Endocardio. Luego viene el miocardio. ¿Y cómo se llama la siguiente capa? Epicardio. Epicardio. Al epicardio también se le conoce como pericardio, pero pericardio visceral. Pericardio visceral. Pericardio a secas no. Se llama pericardio visceral. ¿Ya? Entonces, endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio tiene endotelio. Tiene endotelio como el tejido más interno, ¿no? ¿Qué es endotelio? Es un epitelio simple plano, de origen mesodérmico, ¿no? Endotelio. Inmediatamente por debajo del endotelio, que es un epitelio, hay tejido conectivo, ¿no? Que le va a proporcionar oxigenación, etc. Entonces, tenemos el endotelio, vamos a poner acá subendotelio. Luego vamos a tener el miocardio. En el miocardio lo que vamos a tener es un músculo estriado cardíaco. Estriado cardíaco. En el miocardio. Es un músculo, como ustedes ya saben, involuntario. No podemos controlar. Y en el epicardio vamos a tener tejido conectivo, tejido adiposo, vamos a tener arterias
linfáticos y nervios. La arteria coronaria está ahí, en el epicardio, o también llamado pericardio visceral. El componente más grueso, más importante y también de mayor volumen es el miocardio. El miocardio es el más grueso. El corazón además tiene 4 cavidades, ¿no? Tiene 2 aurículas, tiene 2 ventrículos. ¿Qué más tiene el corazón? 2 aurículas, 2 ventrículos. Tiene válvulas, ¿no? Tiene válvulas auriculoventriculares, llamadas tricuspidia y bicúspide o mitral, ¿no? La válvula tricúspide y la bicúspide o mitral. La derecha es la tricuspidia, en el lado izquierdo del corazón, la bicúspide o mitral. Después también tenemos válvulas aórtica y válvula pulmonar. Esos dos grandes vasos que salen del corazón. Bueno, en el caso de la aorta sale del corazón, la arteria aorta tiene su válvula aórtica. Y en el caso de la arteria pulmonar, también tiene su válvula, la arteria pulmonar también tiene su válvula pulmonar. Bien, ¿qué más tiene el corazón? Voy a poner otro color. ¿Qué más puede tener el corazón? El corazón tiene un esqueleto, ¿ya? Pero no tiene un esqueleto óseo ni cartilaginoso. Tiene un esqueleto fibroso, ¿ya? Tiene un esqueleto fibroso. Ese esqueleto fibroso del corazón está muy relacionado a las válvulas, a las 4 válvulas, tanto las válvulas auriculoventriculares como la válvula aórtica y pulmonar. Es un esqueleto fibroso que une todas las estructuras y sobre ese esqueleto fibroso, se van a insertar todo el músculo. ¿Qué más tiene el corazón? Como vemos acá, tiene un sistema de conducción. Tiene un sistema de conducción eléctrico, ¿no? Tiene un sistema de conducción del estímulo eléctrico que va a recorrer de la aurícula al ventrículo. Entonces tiene un lugar donde se inicia el estímulo eléctrico a nivel de la aurícula. Ese estímulo eléctrico se va a transmitir a través de la pared auricular derecha hacia la zona auriculoventricular, donde se encuentra el nódulo sinoauricular, ¿no? Y luego se van a dividir unas ramas que se llaman el haz de His, ¿no? Rama derecha, rama izquierda, hasta que al final termina como unas células que se llaman células de Purkinje, que son las últimas células que se encargan de transmitir el impulso nervioso hacia el corazón. Tiene un sistema de conducción entonces. ¿Qué más tiene tiene un sistema que irrigue propiamente al corazón? La arteria aorta es la arteria principal que sale del corazón, y la primera rama de la arteria aorta, entonces las primeras ramas que salen del corazón son para el mismo corazón, ¿no? La sangre cardíaca, la sangre que sale del corazón ventrículo izquierdo, es una sangre oxigenada, que es para alimentar todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el órgano más importante que tiene que alimentar? Al propio corazón. Entonces, las primeras arterias que van a salir son las arterias coronarias. Tiene un sistema de circulación. Y tiene también un sistema de retorno, ¿no? Que es el seno venoso.
O sea, el sistema, todas las venas cardíacas van a confluir al final en un seno venoso en la aurícula derecha. ¿Qué más tenemos con el corazón? En relación al endocardio y al miocardio. El endocardio y el endocardio tendrá, perdón, no, vamos a ver, las aurículas, mejor dicho. Las aurículas tienen el endocardio más grueso y los ventrículos tienen el miocardio más grueso y el endocardio más pequeño. ¿Se entiende o acá hay pregunta? O sea, ¿qué significa eso? El corazón tiene una primera capa que se llama endocardio, la parte interna, perdón. Esa primera capa que es el endocardio, a nivel de las aurículas, ese endocardio es grueso. En las aurículas hay mucho tejido conectivo. Eso hace que el endocardio en las aurículas sea un endocardio grueso si lo comparamos con el endocardio del ventrículo. El endocardio del ventrículo es un endocardio delgadito, finito, casi no tiene endocardio. Tiene endocardio, pero es muy fino, muy delgadito. Entonces, si nosotros vemos el endocardio de una aurícula, el endocardio es así de grueso. Y el endocardio de un ventrículo es así nada más. Entonces, este debería ser el endocardio, un ventrículo. Mientras que en la aurícula, el endocardio es muy grueso. Entonces, eso nos permite a nosotros diferenciar cuando estamos en aurícula y ventrículo. Donde yo veo que el endocardio es muy grueso, entonces este acá es aurícula. Yo veo que el endocardio es finito, casi no tiene endocardio, entonces es ventrículo. El miocardio, a la inversa, el miocardio en las aurículas es más delgado y el miocardio en los ventrículos es más grueso, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Y el miocardio del lado izquierdo es mucho más grueso que el lado izquierdo, que el lado derecho en condiciones normales. Eso sería en relación al corazón. Luego vamos a ver las arterias y las venas. Acá ven ustedes que hay arteria y arteria. Perdón, arteria del otro lado, arteria acá y vena acá. Las arterias van a ser de tres tipos. Vamos a tener arteria de gran calibre, o sea, la más grande, como esta. Ejemplo, arteria aorta. La arteria de gran calibre. Vamos a tener arterias de mediano calibre. Vamos a tener arterias de pequeño calibre. Luego vienen los capilares arteriales. Las venas tienen también parecido. Hay venas de gran calibre. Por ejemplo, ¿cuál? Ahí la ven. ¿Cómo se llama la sangre, la vena que lleva la sangre al corazón? De toda la parte inferior del cuerpo. Vena cava inferior, ¿no? Pero tenemos dos venas cavas. Vena cava inferior y vena cava superior. Entonces, la vena de gran calibre son las venas cavas. Tenemos venas de mediano calibre y tenemos venas de pequeño calibre. Lo mismo que también tenemos capilares venosos. Bueno, los linfáticos tienen una estructura particular, es diferente. Vamos a dejarlo para el final, ¿no? Porque los linfáticos solamente son un tejido, un endotelio. ¿Ya? ¿Tiene? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué pregunta tienes? Ay, no, pero todos eran lo mismo, o sea, en venas arterias. Es de gran calibre, ¿no? Lo mismo. Sí, igual, gran calibre y gran calibre.
Entonces, los linfáticos son vasos muy finitos, son muy delgaditos, básicamente son endotelio. Básicamente es un endotelio con válvulas. Tiene endotelio y tiene válvulas. El linfático. Es una arquitectura diferente. Mientras que las arterias y venas sí tienen arquitectura muy semejante, por lo que a veces se hace difícil diferenciar y ustedes tienen que saber cuál es cuál. Las arterias de gran calibre también se le conocen con el nombre de arterias elásticas. ¿Ya? Las arterias de gran calibre se les conocen como el nombre de arterias elásticas. Las arterias de mediano calibre se les conoce con el nombre de arterias musculares. Arterias musculares. Y las de pequeño calibre son las arteriolas. En el caso de las venas de gran calibre, igual, la vena de gran calibre, la de mediano calibre, lo mismo, y las de pequeño calibre se les conoce como pédulas. Bien, entonces, y los capilares igual capilar venoso. Hay capilar arterial y hay capilar venoso, que se encuentran en los plexos. Bien, entonces ahí tenemos los diferentes tipos de arterias y venas. Aquí más o menos, aquí estamos viendo una comparación entre una arteria, arteria de gran calibre, que está acá, que es la arteria aorta, también llamada arteria. El ejemplo es la arteria aorta, no es la única, ¿no? Entonces, miren acá, esta es la arteria aorta, es una arteria de gran calibre, también llamada arteria elástica, ¿no? Ahí, arteria elástica. Todas las arterias de gran calibre de nuestro cuerpo se llaman arterias elásticas. ¿Por qué? Porque en su estructura, en su pared, tienen muchas fibras elásticas. Las venas de gran calibre, ejemplo, venas cabas, superior o inferior, ¿no? Acá ven una primera diferencia entre una arteria y una vena. Miren acá, ¿cuál es la primera diferencia? ¿La notan o no la notan? Acá tiene 3 centímetros de luz y acá tiene 2.5 centímetros de luz. ¿Cuál tiene la luz más grande? La vena, ¿no? La vena suele tener entonces la vena la luz. ¿Cómo diferencio yo una arteria de una vena? Tanto la arteria como la vena, ambos, igual que el corazón, en el corazón le llamamos endocardio. En el caso de arteria y vena, le llamamos íntima. La capa más interna de la arteria y de la vena se llama capa íntima. Íntima. Luego viene la capa media. Tanto arteria como vena tienen capa media. Capa media o túnica media. Capa o túnica es lo mismo. Y tanto arteria como vena tienen una capa o túnica adventicia. Acá tenemos arteria y acá tenemos vena. Y esto es igual, ya sea una arteria de gran calibre, de mediano calibre o una de pequeño calibre. O sea, cualquiera de las tres. Igual tienen íntima, media y adventicia. En el caso de las arterias, la capa más desarrollada, miren acá, íntima, media y adventicia. ¿Cuál sería la capa más desarrollada? La media, ¿no? Entonces, en el caso de la íntima y las arterias, la capa más desarrollada es la media. La media más desarrollada. Pensé que era beneficio. Entonces, la capa media es la más desarrollada. En la
Ya están viendo. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Ahí está, la media, que es la más desarrollada. Y en el caso de las venas, ¿cuál será la más desarrollada? Íntima, media o adventicia. Adventicia, pero también. Entonces, en el caso de las venas, la capa más desarrollada, la más gruesa, es la capa adventicia. En las arterias, la media es más desarrollada y en las venas, la adventicia es la más desarrollada. Primera diferencia, ¿no? Ahí lo ven. Es una arteria, es una vena de gran calibre. Todas las venas van a tener íntima, media, adventicia, todas las arterias tienen lo mismo. La íntima está aquí, la media por acá y la adventicia. Entonces, todas las venas, su capa adventicia es la más desarrollada. Todas las arterias, su capa media es la más desarrollada. Ambas tienen las mismas capas, íntima, media y adventicia. ¿Qué hay en la capa íntima? En la capa íntima está el endotelio y el tejido conectivo. En la capa media, ¿qué hay? Lo que más predomina en la capa media es el músculo. ¿Qué tipo de músculo será? ¿No? El músculo liso. Los vasos sanguíneos tienen músculo liso, tienen músculo visceral. El músculo liso se encuentra en vísceras huecas, acuérdense. Es un músculo que no podemos controlar, es involuntario. ¿No? Entonces, nosotros no podemos decirle a nuestras arterias, a nuestras venas, contrae, te relaja, no se puede. Entonces, tiene un músculo liso. Entonces, en la capa media hay músculo liso, también puede haber fibras elásticas. Y la adventicia, como dice aquí, en la adventicia lo que predomina es el tejido conectivo. Entonces, eso es lo que más se va a notar, ¿no? Es lo que más se va a notar. Ahora, diferencias entre arteria y vena, ya vimos una primera diferencia. Una segunda diferencia, pero ya consecuencia de esto que estamos viendo, es que cuando uno ve un corte histológico, una arteria y una vena, ¿por qué la vena se ve más dilatada y la arteria menos? La explicación es justamente lo que hemos estado diciendo. En la arteria media hay músculo, en la capa media de las arterias hay músculo, y el músculo en las arterias es muy desarrollado. Entonces, generalmente, acá hay un esquema, ¿ven? Generalmente ese músculo se contrae y eso hace de que la luz de las arterias sea más pequeña. En cambio, a nivel de las venas, la capa media no tiene casi músculo. La vena no tiene casi músculo. ¿Ven? Miren la túnica media. Bien delgadita, tiene poco músculo. Entonces, eso hace de que la vena se distienda, se estire. Entonces, por eso cuando vemos un corte histológico, una vena, la vamos a ver distendida. Las venas distendidas y las arterias contraídas. Las venas se distienden porque tienen poco músculo y las arterias se contraen porque tienen abundante músculo. Entonces, eso hace que la luz se vea más pequeña. Eso es cuando vemos las arterias de gran calibre, tanto arterias como venas de gran calibre. ¿Están viendo? Luego nos vamos a arterias y venas de mediano calibre. Se sigue repitiendo la misma historia, ¿ven? Íntima, media y adventicia. La de mediano calibre es una vena. ¿Cuál es la túnica más desarrollada? La adventicia. Se repite lo mismo. Íntima, media y adventicia. Vamos a la arteria mediana, o también llamada arteria muscular. ¿Cuál es la túnica más desarrollada? La media, ¿no? Tiene abundante fibra muscular lisa. Ahí ven ustedes la vena y la arteria.
La vena se ve más grande porque se distiende, se dilata por ausencia de líquido. Y nos vamos a la parte más pequeña, las de pequeño calibre. ¿Quiénes son esos? Las arteriolas. Igual, miren, se repite lo mismo. Túnica íntima, siempre hay endotelio. Siempre hay endotelio. Hay escaso tejido conectivo, luego viene la media y luego viene la adventicia. ¿Cuál es más desarrollada? La adventicia. Estamos en una vena de pequeño calibre, o péndula. Nos vamos a la arteria. La arteria de pequeño calibre se llama arteriola. Ahí ven ustedes, íntima, media y adventicia. Siempre la media es más desarrollada en una arteria, por más que sea arteriola. Y lo último, lo más pequeño que se encuentran aquí a nivel de la circulación ya microscópica, estos plexos venosos y arteriales, están formados por capilares. Capilares que pueden ser venosos o arteriales. Los capilares son básicamente endotelio. Endotelio con membrana basal. O sea, el endotelio sobre su propia membrana basal formando estos tubitos microscópicos. Se llama capilar. Hay capilares especiales. Los capilares pueden ser los normales y los capilares que llamamos capilares fenestrados. ¿Cuáles son los capilares fenestrados? Son aquellos capilares que tienen huecos, orificios. A estos capilares fenestrados también se conocen como sinusoides. ¿No? Como en el hígado, los sinusoides hepáticos están constituidos por capilares fenestrados. Los sinusoides del vaso, esplénicos, también son fenestrados. ¿Qué significa fenestrado? Que es un capilar, es un tubito, pero que tiene huequitos en su pared. Es como un colador. Un capilar normal no tiene esos huequitos. Los capilares fenestrados tienen esos huequitos. ¿Por qué? Porque tanto que el vaso como el hígado se requieren que haya esos orificios para que cualquier sustancia o elemento extraño o de repente una célula envejecida, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco viejo, caiga por esos orificios y son automáticamente captados por los macrófagos. Los macrófagos los eliminan, ¿no? Ya sea una célula antigua, vieja, envejecida, o ya sea un antígeno o elemento extraño hacia nuestro cuerpo. Automáticamente caen por esos orificios y son fagocitados. Por eso que tanto en el hígado como en el vaso existen estos capilares fenestrados. Esta es la parte de la circulación sistémica y la circulación pulmonar que también ya hemos hablado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya saben cómo se diferencia una arteria de una vena, estructuralmente cuáles son las capas más desarrolladas y en el orden histológico por qué una arteria se ve más pequeña y una vena se ve más grande. Como ustedes ven al microscopio van a ver ahí que las arterias son pequeñitas y las venas van a ser grandes. No es simplemente por eso, porque la vena se dilata, se distiende y la arteria se contrae. Ya creo que nada más por acá. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos bien la diferencia entre arteria y vena. Esta es una arteria de gran calibre. Ahí pueden ver ustedes, ¿cuál será la arteria y cuál será la vena? ¿Esta qué será? Esta es la arteria, muy bien. Ya, esta es la arteria. Y esta que la arteria más o menos mantiene su forma redondita, pero se contrae. Las venas se suelen distender y se deforman. Ya cuando la vemos a mayor aumento, podemos diferenciar sus capas. Entonces yo quiero acá ver las capas. En práctica vamos a verlo más. Entonces acá vemos la capa. Esta zona que está por acá es la íntima. Luego por debajo un tejido subendoterial que es la lámina propia. Todo este es músculo. Todo es de la capa media. Todo es de la capa media y lo que está por acá es la adventicia. Íntima,
media y adventicia. Es el corazón, esa es una arteria. Y lo mismo pasa con la vena. La pared de la vena es más delgadita. Miren ustedes. La íntima es esta. La media es este pedacito que está acá. Y todo esto es adventicia. ¿Cómo nos damos cuenta que es la media? Porque hay un músculo liso. A ver, más aumento voy a darle para que reconozcan el músculo liso. ¿Ven? Ahí ven el músculo liso. Íntima es esta parte que está por acá, donde está el endotélio. Tiene una capa de lámina propia que está por acá, por debajo de la íntima, que es tejido conectivo. Y luego viene el músculo, miren. Estos núcleos alargados son fibras musculares lisas. Íntima, entre la media, y todo esto que ven acá es adventicia. La capa más gruesa de una vena es la capa adventicia, es vena. Voy a hacer un poquito más lejos y ven cómo la capa adventicia es bien desarrollada. ¿Ven? Es una arteria de gran calibre. Es una vena de gran calibre. Ahora, las arterias de gran calibre, también, ¿cómo se le llamaban? Lo puse. Elástica, ¿no? Arteria elástica. La arteria elástica, ¿por qué son elásticas las arterias más grandes? Sobre todo la aorta. Eso, porque tienen que soportar alta presión. Las arterias elásticas, como la arteria aorta, ahí ustedes, esta es una coloración especial que nos permite ver estas fibras elásticas. Así es, la coloración de Bergman nos permite ver las fibras elásticas. Estas que están un poquito onduladitas, negritas, esas son fibras elásticas. Eso permite que cuando la sangre es bombeada al corazón con una fuerza, sale un chorro de sangre con fuerza, ¿no? Entonces le golpea la arteria aorta. Esa arteria aorta, si fuera rígida, como una pared, ¿no? Si fuera como una pared rígida, se golpearía de toda la vida y en algún momento se rompería. Al ser la pared elástica, es como una capa saltarina, ¿no? Siempre está saltando, golpeando y no se rompe, se distiende, ¿no? Entonces, por eso que las arterias de mayor calibre son elásticas. ¿Cuáles son las arterias de mayor calibre? La aorta y la arteria pulmonar. Y las ramas, las primeras ramas de estas arterias. Esas son las arterias elásticas. Y se demuestra con este tipo de coloración, como la coloración de Bergman. Y ahí también esta coloración también nos diferencia, miren ustedes, las capas. La íntima está por acá, que es chiquitita, bien finita. Toda esta es la capa adventicia. Pero esta es toda la capa media, disculpen. Y acá está la capa adventicia, esta que está acá, ¿no? Íntima, media y adventicia, con tejido conectivo. Más desarrollada, ¿cuál? La capa media. Ahora, yéndonos al corazón, el corazón también tiene, como les decía, su estructura. Tiene 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, válvulas auriculoventriculares, tricúspide, bicúspide, tricúspide derecho y tricúspide izquierdo, o mitral también llamada. Cada válvula está formada por valvas, ¿no? Valvas. Y las valvas están unidas por unas cuerdas tendinosas hacia unos músculos capilares que se encuentran en el miocardio. En el miocardio están los músculos capilares, hay unas cuerdas tendinosas, y esas cuerdas tendinosas unen a la válvula, ¿no? Y todo en su conjunto se llama válvula. Acá está una válvula, acá está otra válvula. Y ven un tejido acá blanquecino alrededor, un tejido blanco, blanquecino que lo rodea. Eso es un tejido grueso, duro, ¿no? Es un tejido conectivo denso, modulado, que está aquí. Y este mismo tejido conectivo denso, modulado, forma parte del tabique interventricular en su parte superior. Acá lo ven, tabique interventricular, acá está, y en la parte superior está este tejido conectivo.
Y este mismo tejido conectivo, miren cómo se proyecta alrededor de la válvula, en este caso pulmonar, ¿no? Acá está la válvula pulmonar y por acá está la válvula aórtica, ¿ven? Entonces, si nosotros disecamos todo y nada más estamos con el tejido conectivo, se ve esto. Dos que corresponden a las válvulas auriculoventriculares y dos anillos fibrosos que corresponden a la arteria, a la válvula pulmonar y válvula aórtica. Toda esta estructura es lo que se conoce como el esqueleto cardíaco, ¿no? El esqueleto cardíaco. Los anillos fibrosos que rodean cada válvula y la parte superior del tabique interventricular. Todo esto se conoce, repito, como esqueleto cardíaco. Y sobre este esqueleto cardíaco, que es un tejido conectivo muy denso, se van a insertar todas las fibras musculares que tenemos en el corazón, ¿no? Porque el músculo cardíaco no tiene, como en el caso del músculo estriado esquelético, tiene tendones, ligamentos, ¿no? Que se insertan a huesos, acá no. Acá son fibras más cortitas, son fibras chiquitas, cortitas, que se van a ir todas al final articulando en relación a este esqueleto cardíaco. Por acá. Entonces, cualquier cosa que altere el funcionamiento de estas válvulas también va a producir alteraciones. Lo que se conoce como la fiebre reumática. La fiebre reumática va a producir vegetaciones a este nivel, a nivel de las válvulas. Y esas vegetaciones hacen de que las válvulas no cierren herméticamente, no cierren bien. Y cuando las válvulas no cierran bien, se van a aparecer lo que se conoce como soplos, ¿no? Los soplos cardíacos. Y eso origina una mala distribución de la sangre, ¿no? Aparte del soplo. Se ve cuando las válvulas no se cierran adecuadamente, cuando las válvulas se fibrosan. Una causa, la fiebre reumática. El corazón en sí no es un asiento de muchas neoplasias, como en otros sitios. Las neoplasias malignas más son frecuentes de los tejidos epiteliales. ¿No? Ya que hemos hablado de eso. Los epitelios son la primera barrera de defensa, entonces son los que tienen mayor agresión hacia son los que soportan la mayor cantidad de agresión. Entonces, es por un lado. Y por otro lado, los epitelios, al estar siempre estar agredidos, tienen un recambio muy rápido. O sea, quiere decir que tienen mitosis muy rápidas. ¿Por qué? Porque todo aquello que se destruye tiene que ser renovado, todo aquello que muere tiene que ser renovado. Entonces, hay muchas mitosis y los ciclos celulares son cortos. En cambio, en el caso del corazón, no tiene poder regenerativo. Es raro encontrar una neoplasia maligna del corazón, porque no hay mitosis, ¿no? Y también no tiene tanta agresión como tienen los epitelios. La neoplasia maligna, la neoplasia más frecuente del corazón se llama mixoma. El mixoma es una neoplasia benigna que se forma generalmente en la aurícula izquierda, ¿no? Es una neoplasia benigna, es la neoplasia más frecuente, ¿no? El mixoma. Y otro tipo de neoplasia que también se forman en el corazón del músculo son los rhabdomiomas, ¿no? Cada tejido tiene su propia denominación. Por ejemplo, si hablamos de un músculo liso, se llama legiomioma. Legio viene de liso, mio de músculo, oma viene de neoplasia. Entonces, una neoplasia benigna del músculo liso le llamamos legiomioma. Una neoplasia benigna en el corazón, como el músculo cardíaco es músculo estriado, no se le puede decir legiomioma, se le llama rhabdomioma, donde rhabdo significa estriado, ¿no? Mio, músculo, oma, benigno. O sea, rhabdomioma cardíaco significa que es una neoplasia benigna del músculo estriado del corazón. Entonces, hay rhabdomiomas, pero son raros. Los más frecuentes son los mixomas a nivel de nuestro corazón. Y más frecuente que ellos son alteraciones valvulares, ¿no? Cualquier infección que haga que estas
válvulas se deforman. Cuando estas válvulas se deforman, producen una alteración en el flujo de sangre y se va a manifestar externamente como los famosos soplos cardíacos, ¿no? Sistólico, diastólico, etc. Eso lo van a ver en clínica. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos lo que les decía, en los miembros inferiores la sangre tiene que ir en contra de la gravedad. Dicen que algo que hemos tenido que pagar, ¿no?, como tributo por caminar en forma erguida de los seres humanos es que la sangre se tiende a acumular en los miembros inferiores produciendo varices, lo cual no se ve en muchos animales, ¿no? Hay animales como la jirafa que tienen que transportar la sangre todo su cuello largo, pero ellos no tienen varices, porque ellos tienen otro tipo de diseño en sus arterias y en sus venas. En cambio el ser humano no. El ser humano no estaba diseñado para caminar de forma erguida, no en cuatro patas. Al momento que queda en posición erguida, es que empiezan a aparecer problemas con las varices. Entonces, una forma de que la sangre suba por la vena de los miembros inferiores es esto. Esto que ven ustedes aquí, esas son válvulas. ¿Ven? Son válvulas. Las válvulas son extensiones de tejido conectivo tapizadas por epitelios, por endotelio, ¿no? En el corazón también. Las válvulas cardíacas, auriculoventriculares o pulmonares o aórticas, lo mismo. Son prolongaciones de tejido conectivo, pero tapizadas en ambos lados por endotelio. Y las válvulas venosas, lo mismo. Son tejido conectivo, que es la que tienen aquí, y tapizado por endotelio. En ambos lados hay endotelio. El endotelio es un epitelio simple plano. Entonces estas válvulas van a impedir el reflujo. Flujo normal hacia arriba. Si las válvulas no se cierran bien, entonces se vence, la sangre regresa. Eso es reflujo. Y eso es anormal. ¿Dónde se ve mejor un flujo venoso? ¿Se puede examinar o no se puede examinar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede examinar o no? Sí se puede examinar. Se puede examinar con un sistema Doppler. El Doppler son ecografías, pero que permiten ver el flujo de la sangre, ¿no? La ecografía normal, convencional, es morfológica, te ve la morfología. Pero si tú a la morfología le agregas el efecto Doppler, vas a poder ver el flujo sanguíneo, hacia qué lugar va la sangre. Entonces los ecógrafos te detectan si la sangre está yendo en su dirección normal o si la sangre está yendo en sentido inverso, ¿no? Eso significa que hay reflujo. Acá tenemos, a ver acá. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuál será la arteria y cuál será la vena? Este acá, ¿qué será? Arteria, y este es vena, ¿no? Se ve entonces la vena mucho más grande, dilatada, pero de paredes delgadas, deformada también, ¿no? Mientras que la arteria, más redondita, más homogénea, y ven ustedes como su capa media está bien desarrollada. Arteria, vena. Eso, el miembro inferior, ¿no? Y lo que está acá ya lo conocen. ¿Cómo se llama eso? Ya lo conocen, ¿no? Lo han visto varias veces. Se llama nervio. Corte transversal de nervio, ¿no? Esta es una coloración, como dice ahí, tricrónica. Entonces, la coloración tricrónica, ¿qué color era? El colágeno. El colágeno, van a salir cada vez en todo. Entonces, aquí está el colágeno en color morado, ¿no? En un color azulado, turquesa, ¿no? Se pinta el colágeno. Si esto de acá está dentro, lo vamos a poner que eso sea endoneuro, ¿no? Endoneuro. Y esos núcleos que ven ustedes ahí son las células de Schwann.
¿no? Todo esto acá es nervio. Y acá hemos visto arteria y vena. ¿Y este qué será? Es los orificios que están aquí. Linfático. Es un linfático. Linfático. Los linfáticos les he dicho que básicamente son endotelio, ¿no? El endotelio con su capa basal, su membrana basal, endotelio, y tienen válvulas, ¿no? Entonces, eso es un linfático. Por el linfático va a circular la linfa, ¿no? Y por el linfático se va a ir el exceso de líquido que haya a nivel, eso en fisiología lo van a ver mejor, pero la sangre a nivel de los plexos distales, donde están los capilares venosos o los capilares arteriales, es decir, la sangre arterial llega y la mayor parte de ese líquido de la sangre es captado por los capilares venosos. La misma presión hidrostática lo impulsa. Pero hay un remanente de líquido intersticial que queda, que no puede ser captado por los capilares venosos. ¿Quién capta ese pequeño remanente? Los capilares linfáticos, ¿no? Los capilares linfáticos tienen proteínas y la presión oncótica atrae ese líquido, y el líquido intersticial remanente que no puede captar los capilares venosos se lo llevan los linfáticos. Por eso cuando una persona está desnutrida, sobre todo se ven niños desnutridos, se le ven gorditos, entre comillas, no son gorditos, están hinchados, ¿no? Están hinchados porque tienen edema. Edema significa que se le acumula el líquido. ¿Por qué se le acumula el líquido? Porque no tiene suficiente presión oncótica. ¿Por qué no tiene suficiente presión oncótica? Porque no tiene suficiente cantidad de proteínas, porque no ingieren, porque están desnutridos. Entonces no hay una buena cantidad de proteínas, entonces los linfáticos no atraen hacia ellos el líquido, lo cual hace que se hinchen esos chiquitos. Entonces uno ve niñitos gorditos, entre comillas, no son gorditos, son hinchados, son niños desnutridos. No hay ningún nombre. Cuachortos, ¿no? Los cuachortos son ellos, ¿no? Cuachortos. Eso van a verlo en pediatría, me parece, con más detalle. Acá están estos músculos que ustedes ven aquí, estos músculos son músculos estriados, son los que van a ayudar, cuando estos músculos se contraen, ayudan a que esta vena transporte la sangre, ¿no? Si una persona no hace actividad física, o sus músculos se le relajan, entonces no hay quien ayude a que la sangre pueda subir por los miembros inferiores y se le van a aparecer valles sí o sí.